Bien, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de 5 aplicaciones del concepto de la serie armónica. Bien, el primero nos va a servir para elementos de orquestación y arreglos. Por ejemplo, si miramos la serie armónica, podemos entender o abstraer un principio básico, y es de que los intervalos en la parte inferior son más abiertos, como por ejemplo octavas y quintas, y a medida que la serie va desplegando los armónicos, estos cada vez son más cercanos o aparecen mucho más juntos. O sea, en pocas palabras, este principio de tener intervalos grandes en la parte inferior e intervalos más pequeños en la parte superior es un principio básico para la orquestación de elementos que queremos que sean bien balanceados y por lo tanto resonantes. Por ejemplo, si tenemos este acorde Do mayor y vamos a distribuirlo para un arreglo tal vez de cuerdas donde tenemos 5 instrumentos, en principio simplemente tenemos que seguir el orden de la serie armónica para tener un acorde balanceado. Quiere decir que vamos a tener el contrabajo tocando el primer Do, tocando la fundamental. Podemos tener el cello duplicando una octava superior, la viola tocando la quinta, segundo violín tocando el Do de nuevo y el primer violín tocando la tercera, completando el acorde Do mayor. Ahora, este acorde en principio está muy bien balanceado, ya que primero no solamente sigue la serie armónica, sino que todos los instrumentos se van a integrar de forma casi que natural. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que orquestar el acorde Do mayor de la misma forma. Pueden haber muchas variaciones de este principio. Por ejemplo, si no tuviéramos contrabajo y queremos un acorde Do mayor mucho más ligero, podemos orquestar el Do para el cello, el siguiente Do para la viola, el Mi o la tercera para el segundo violín y el Sol para el primer violín. De esta forma, al tener las notas muy cercanas o los instrumentos integrados, el acorde va a estar balanceado. Por el contrario, si distribuimos este acorde de una forma, por decir así, irregular, donde tenemos espacios muy grandes en la parte superior, como en este caso, donde tenemos una distancia más allá de la octava, esto es lo que a veces nos referimos como vacío acústico. Esto no es ni bueno ni malo, a menos que lo que busquemos es un balance entre los instrumentos. Si queremos independencia, este tipo de distribución va a ser excelente. Pero si queremos que en este caso la sección de cuerdas se escuche mucho más balanceado, lo mejor sería distribuirlo de una forma que no tengamos espacios o intervalos en la parte media o superior. En este caso sería mejor subir una octava el Mi y que la viola toque el Sol en la parte superior. De esta forma no tenemos huecos en la parte superior, casi como la serie armónica, y tenemos bastante espacio entre los intervalos inferiores, en este caso el Sol y el Do. Bien, el segundo ejemplo tiene que ver en relación con acordes que usan más allá de 3 o 4 notas. Por ejemplo, si tenemos un acorde de 5, 6 o incluso más notas y tenemos un instrumento donde tenemos límite de opciones, como por ejemplo la guitarra, que tiene únicamente 6 cuerdas, el principio de la serie armónica nos va a poder determinar qué notas podemos quitar o eliminar. Esto por supuesto no pasa en el piano, ya que tenemos hasta 10 dedos para poder distribuir las notas del acorde. Pero de nuevo, en el caso de la guitarra en particular, tenemos únicamente 6 cuerdas. Por ejemplo, si miramos un acorde de Mi mayor básico, podemos mirar que el acorde tiene la siguiente distribución. Tenemos el Mi y el Si en el bajo, tenemos el Mi de nuevo repetido, el Sol sostenido, Si y Mi en la parte superior. Bien, sin embargo, este caso es muy sencillo porque tenemos un acorde que tiene en principio solo 3 notas. Sin embargo, si queremos de nuevo agregar la novena o cualquier otra nota de extensión a esos acordes, tenemos que eliminar algunas de las notas que ya tenemos. Y aquí es muy básico. Conociendo la serie armónica, sabemos que hay unos intervalos o unos armónicos que se repiten más que otros. Por ejemplo, la fundamental aparece muchas veces, la quinta también. Esos son los primeros intervalos o notas que tenemos que eliminar. Bien, una vez sabemos que podemos eliminar la octava o la quinta, por ejemplo, simplemente miramos qué opciones tenemos para cambiar estas notas por las extensiones que queremos. Por ejemplo, en lugar de repetir el Mi, ya que es la fundamental, podemos reemplazarla por la novena. Y lo mismo en este caso, tenemos otro Mi en la parte central, lo vamos a reemplazar por la séptima. De esta forma tenemos un acorde que tiene no solamente 3 notas, sino tiene 5 notas diferentes. Mi, Si, Re, Sol sostenido y Fa sostenido. En este caso, si quisiéramos incluso seguir modificando el acorde, podríamos cambiar el Si en el centro, ya que está repetido en la parte central.
Bien, el tercer punto también es un principio de orquestación o de arreglos que obviamente está ligado a ciertos formatos. Por ejemplo, en un grupo de jazz donde tenemos un bajo, un piano, o en un grupo de pop donde tenemos un bajo eléctrico y tal vez algún sintetizador, la forma en que tocamos los acordes no necesariamente tienen que tocar todas las notas, para precisamente dar claridad y dar espacio a los acordes. Por ejemplo, si tenemos un bajo, este por supuesto va a tocar la fundamental. En principio, el bajo podría tocar cualquier combinación rítmica utilizando las fundamentales de cada uno de los acordes. Eso quiere decir que en nuestra parte, por ejemplo, en la parte del piano, no sería necesario volver a duplicar el bajo. Por lo tanto, podemos distribuir las notas de los acordes de formas diferentes. Por ejemplo, en este caso podríamos tocar la quinta en el bajo y de aquí para allá distribuir nuestro acorde como más nos convenga. De esta forma, la parte del piano no va a estorbar con la parte del bajo. El bajo, por su parte, así no esté amplificado o no sea un bajo eléctrico, siempre va a necesitar bastante espacio. Todos los elementos que tengamos en el registro grave siempre van a tender a ocupar bastante espacio, no solo en la mezcla, sino a nivel acústico. Por lo tanto, es muy común que las partes del piano, no solamente en el jazz, sino también en otros formatos, de nuevo, como el pop o el rock, no toquen todas las voces. De esta forma se puede integrar mejor y dar espacio para que los demás elementos o otros instrumentos combinen en el ensamble. Sin embargo, en muchos casos cuando se duplica las notas graves del piano con las de los bajos, lo que seguramente van a hacer los ingenieros es que van a filtrar la parte del piano para que de nuevo no estorbe. Esto básicamente es como dar una solución a problemas de arreglo o de ejecución. Bien, el cuarto punto del uso de la serie armónica tiene que ver con elementos de afinación. Si recuerdan, por un lado tenemos la serie armónica y por otro lado tenemos el sistema de temperamento que usamos para afinar. Si recuerdan, los armónicos de la serie armónica no siguen las leyes del temperamento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en nuestro sistema de temperamento, por decir así, siempre estamos desafinados, solo que estamos tan acostumbrados que no nos parece inconveniente. Sin embargo, si siguiéramos los principios de la serie armónica, el acorde como tal tendría mucho más resonancia, ya que matemáticamente todas las notas están alineadas. Esto es lo que llamaríamos afinación por entonación y no por temperamento. Eso quiere decir que si afinamos cada acorde usando el bajo como fundamental, podríamos obtener acordes que resuenen mucho más o que estén afinados en relación a los armónicos. Sin embargo, eso quiere decir que, por ejemplo, este fa, que es la tercera en relación al re, va a sonar un diferente a este fa, que es la séptima en relación al sol. Si recuerdan, la séptima es un intervalo que sale bastante desafinado si seguimos la serie armónica. De hecho, esta práctica es muy común en coros o en grupos de cámara, donde se afina sin utilizar el piano, por supuesto, basados en los bajos. Esto permite que se genere un tipo de resonancia y color diferente. Sin embargo, si se toca con el piano o con cualquier otro instrumento similar donde la afinación sea fija, este tipo de prácticas va a ser muy difícil. De nuevo, ese comportamiento puede ser muy interesante en el momento de afinar voces, cuando estén produciendo voces o coros, pero también para otro tipo de instrumentos como las cuerdas o los metales. De hecho, si les gusta la música de Jacob Collier, usualmente él habla de ese tipo de modificación basada en los armónicos y no en el temperamento. We're used to this being here, but in physics, in like real life, it's that different. Can you believe that? The piano is a lie. Everything about the piano is a lie. Bien, y quinto, y por último, y no por eso menos importante, conocer la serie armónica es fundamental, como ya se habrán imaginado, para la creación o el uso de sintes de sonido. Por ejemplo, si no conociéramos la serie armónica, no entenderíamos las diferencias entre las ondas clásicas cuadrada, triangular o de sierra.
Por ejemplo, como saben, la onda de sierra tiene todos los armónicos que se van atenuando a la medida que van subiendo. Por el contrario, la onda cuadrada y triangular solo tiene los armónicos pares. Difieren en que la triangular los armónicos caen mucho más rápido en amplitud. Ahora, conociendo cuáles son los armónicos que pertenecen a una onda o a la otra, va a ser mucho más fácil al momento de crear nuestros patches. Porque, por ejemplo, si queremos hacer tal vez un patch de órgano en lugar de unas cuerdas, escogeríamos una onda más apropiada de acuerdo al contexto. Porque si recuerdan, hay instrumentos en los cuales no se generan ciertos armónicos. Por lo tanto, si queremos tratar de imitarlos o hacer un sonido similar, tenemos que escoger muy bien la onda que nos genere ese tipo de armónicos. Por ejemplo, para el sonido de los clarinetes siempre usamos ondas cuadradas, ya que estas generan armónicos únicamente impares. Por el contrario, si quisiéramos usar un sonido más de cuerdas, necesitaríamos una onda de sierra, ya que esta genera bastantes armónicos y los genera completos, tanto pares como impares. Y de hecho, también conocer la serie armónica nos permite entender los sonidos que nos llevan a la serie armónica, como los instrumentos de percusión, como el kick o el snare. Y bien, este último principio va a ser explorado en nuestra serie de síntesis, que va a hablar de cada tipo de síntesis de sonido con ejemplos en particular. Y bien, en conclusión, conocer bien los principios de la serie armónica, su distribución, los armónicos, sus propiedades, nos sirve casi que para cualquier aspecto de la música, tanto para la interpretación, la creación, la producción o como sea que ustedes los llamen. Si tienen preguntas, en la sección de comentarios. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Nos vemos.